Bueno, con la segunda parte de choque, que es un tema muy importante, acá esta imagen nos da, por ejemplo, cómo clínicamente se presentan los pacientes cuando hay alteración de la precarga, contractilidad o postcarga. Clínicamente son similares. Alteración en la presión arterial, disminución, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento o disminución de la presión venosa central, aumento del tiempo de llenado capilar y ambos con estado de disminución del estado de conciencia. El estado de conciencia se mide en Glasgow, pues estará con 13 o con 10, etc. ¿Y cómo voy a monitorizar si está alterada mi precarga? ¿Cuándo disminuye la precarga? Con el estado de hipovolemia, hemorragia, pérdidas de volumen circulante efectivo. De manera invasiva, puedo medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Semi-invasiva, la presión venosa central. No invasiva, con ecocardiografía. Funcional, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso, la elevación de piernas, el diámetro, el índice de distensibilidad de la vena cava inferior, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, bla, 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 bla. Y la microcirculación voy a comenzar a valorar con el índice de perfusión o otros equipos que miden también. Y laboratorialmente voy a medir con el lactato, con el delta CO2 y con la saturación venosa central de oxígeno. Esto cuando me tumba la precarga. ¿Y cuál es el tratamiento? Mejora la precarga. ¿Y cómo mejora la precarga? Con fluidos. En un paciente en choque cardiogénico, cuando se altera la contractilidad, el paciente clínicamente tiene lo mismo, pero como instrumento yo uso ecocardiografía. Entonces acá ya muy pronto vamos a dar clases a los emergenciólogos, internistas, intensivistas, anestesiólogos, bla, 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 para medir toda la hemodinamia a través de la ecocardiografía y ecografía crítica. Entonces con esto nosotros podemos medir el índice de la función cardíaca, el índice del poder cardíaco, la relación de PDT máxima, la fracción de eyección global del ventrículo izquierdo, esto con ecocardiograma. Y en el laboratorio pues mido lactato, delta CO2, saturación venosa central, troponina T y la ProBNP. ¿Ok? Y cuando hay alteración de la postcarga, clínicamente similar. Acá, ¿el tratamiento cuál es? Inotrópicos, ¿no? O resolver la causa. Si fue un síndrome coronario agudo, pues tengo que destapar esa arteria coronaria, ¿no? Y cuando hay disminución en la parte hemodinámica y alteración de la resistencia vascular sistémica, valoro laboratorialmente lo mismo y puedo dar vasopresores acá, ¿no? Cuando hay alteración de la resistencia vascular sistémica. Ahora vamos a entrar a las modalidades específicas de choque. No lo voy a hacer muy profundo, solo como para médicos generales y para la residencia. El estado de choque hipovolémico, porque es un mundo esto, ¿ok? Principalmente es cuando se pierde masa eritrocitaria, plasma, o por hemorragia o reducción del volumen plasmático, o existe secuestro del líquido extravascular, ejemplo, una pancreatitis aguda, o por pérdidas insensibles, ejemplo, un paciente quemado, o por pérdidas urinarias, pues aumento de toma de diuréticos, o mates, ¿no? Mates para perder peso, supuestamente, o digestivas como diarreas. Entonces esto lleva a un estado de choque hipovolémico. La clave es saberse la clasificación, es decir, el estado, si es leve, moderado o grave, porque yo les pondré un caso clínico con tales síntomas y que identifiquen si es leve, moderado o grave. ¿Para qué? Para hacer un buen diagnóstico, y si tenemos un buen diagnóstico, tenemos un buen tratamiento, un buen pronóstico y salvamos vidas. ¿Ok? Entonces, en el estado de choque hipovolémico, los signos es fácil, pues
tienes clínicamente por dónde está perdiendo volumen circulante efectivo, si fue sangrado, diarrea, diuresis, bla, bla, bla. Y el tratamiento es reanimar, ¿ok? Puedo dar cristaloides, principalmente en Ringer lactato, o puedo comenzar con una solución salina o el suero fisiológico que lo llamamos y no tiene nada de fisiológico, porque produzco una acidosis metabólica hiperclorémica y lastimo peor al riñón, porque sabemos que el riñón es lo que más se falla y cuando falla el riñón aumenta la mortalidad en más del 50%. Y pues si pierdes sangre, pues tengo que ver sangre, ¿no? Y mejorar la DO2 administrando oxígeno. Pero ojo, esto es lo simple, el 1 más 1, porque aquí nadie nos están preguntando cuánto voy a transfundir de paquete globular, cuánto de plaquetas, cuánto de plasma fresco congelado, cómo es mi relación, cómo si voy a dar calcio por cada transfusión, si voy a dar potasio, si voy a dar bicarbonato, o cómo aquí se denomina la hipotensión permisiva o el control de daños, o cómo voy a identificar el plasma light, si puedo dar plasma light, etcétera. Pues tiene sus cositas, pero eso no está en el Harrison, por suerte. Y pues en el estado de choque traumático, pues básicamente acá hay un curso especial para esto que es el ATLS, solo trauma, para los internistas, intensivistas y principalmente cirujanos y traumatólogos, ¿no? Entonces, aunque pues los traumatólogos y los cirujanos cuando van pasando por la residencia se van olvidando de la medicina, ¿ok? Bueno, pero existen este tipo de cursos que cuando yo lo hice estaba entre $400 y $500, pero no sé la verdad cuánto ya esté ahora. Entonces, pues si tenemos un paciente en estado de choque politraumatizado, un accidente, como ven aquí en la imagen, un accidente automovilístico, pues hago el tratamiento del ABCD, ¿no? Primero, vía aérea, toda la vida. Luego, la reanimación adecuada, si está en paro, o comienzo a identificar si hay pulso o no hay pulso. Luego identifico la causa, si está sangrando por arteria femoral, la aorta, pulmón, tiene neumotórax hipertensivo, tiene taponamiento cardíaco, tiene hemoperitoneo, o está perdiendo sangre por ahí, bla, 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 bla. Comienzo a resolver la causa que haya llevado al choque. En el estado de choque cardiogénico, para los que van a ser cardiólogos, hemodinamistas, ecocardiografistas, intensivistas, bla, bla, bla. El estado de choque cardiogénico tiene la misma clínica, pero ahí yo debo de demostrar que el corazón es el que está fallando. ¿Y cómo voy a demostrar? Midiendo el gasto cardíaco. ¿Y cómo mido? Con una ecocardiografía. Ah, no, pues doctor, es que solo sabe medir el cardiólogo y el ecocardiografista, bla, bla, bla. Mentira. El emergenciólogo, el intensivista, el internista, el cirujano, todos pueden medir gasto cardíaco por ecocardiografía. Y es un método muy simple, accesible y sobre todo salva vidas. Actualmente hay muchos protocolos en sepsis, trauma, vía aérea, bloqueos y demás, donde la ecografía va a venir a romper paradigmas. Perdónenme, discúlpenme con los radiólogos, pero es así. Y yo creo las visitas médicas en un futuro va a ser ya no cargando un fonendoscopio, sino un transductor de un ultrasonido. Entonces demuestro por ecocardiografía que mido gasto cardíaco, identifico que la presión arterial sistólica está baja y que la presión de oclusión de la arteria pulmonar esté alta. Entonces digo, paciente en choque cardiogénico. Y ustedes dirán, ¿solo podemos medir con catéter de Swan-Ganz este parámetro? No, también podemos medir con un ecocardiograma, con unas fórmulas que están muy simples de sacar. Y la causa grave de la disfunción, o sea, cuando el paciente entra en choque cardiogénico, cuando el corazón falla, ¿es lo mismo que falla el ventrículo derecho que la aurícula izquierda? Pues no. Porque ustedes recuerden acá, a ver,
Veámoslo cuando un paciente llega en choque cardiogénico con un Kimball tipo 3 o 4, que ya tiene edema pulmonar cardiogénico y no puede respirar, es porque principalmente se altera la función sistólica del ventrículo izquierdo, principalmente. Y ustedes dirán, sí, también cuando se altera el ventrículo derecho, ¿también lleva choque cardiogénico? Pues sí, porque el ventrículo derecho en algún momento lleva la disfunción del ventrículo izquierdo. Y miren acá, que me estoy dando de cuenta recién. Aquí está un catéter subclavio por la vena subclavia izquierda. Pasa la vena cava superior, la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y ahí se mide este parámetro, la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Y cuáles son las causas? Las causas es un infarto de miocardio de la arteria coronaria izquierda, de la descendente anterior, de la circunfleja, de la coronaria derecha, bla, bla, bla. Cualquiera de esas arterias que se obstruya lleva a un infarto agudo de miocardio. Y no todos los infartos agudos de miocardio llegan a un estado de choque. Ojo con eso. Puede haber ruptura del músculo papilar y de las cuerdas tendinosas, es decir, esto comienzan a romperse. ¿Por qué? Porque hubo un infarto de pared y hay hipoperfusión de la pared miocárdica y se rompen estas cuerdas tendinosas. ¿Qué otras causas? Taponamiento agudo. ¡Uy, qué interesante! Cuando un paciente, ¿quiénes hacen taponamiento agudo? Los pacientes que están manejando y hay accidente automovilístico y hay lesión del tórax y se llena de sangre alrededor del corazón. Y alrededor, cuando llega al corazón, el que más sufre es el ventrículo derecho. ¿Y cómo diagnostico taponamiento cardíaco? Con ecocardiografía. ¿También puedo hacer con radiografía auscultando? Sí, pero es más fácil con ecocardiografía. Entonces ahí tenemos la causa. ¿Y quiénes más hacen taponamiento? Paciente con lupus, paciente con tuberculosis, artritis reumatoidea, infecciones virales por riquecias, por hemófilos, por bacterias hemófilos influenza, atípicos, por virales como el H1N1, H2N3, bla, bla, bla. ¿Ok? Otros grandes infartos. Puede haber una infección. ¿La infección lleva a falla cardíaca? Sí, señores. Una miocarditis ocasionada por una infección lleva a falla cardíaca. ¿Ok? El paro cardíaco, las taquiarritmias, una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, bla, 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 también una miocarditis fulminante, miocardiopatía en etapa terminal. Y todas estas causas que llevan al choque cardiogénico. Algo que me interesa, que nos interesa y nos debería interesar, es la miocardiopatía de Takotsubo. Esta miocardiopatía de Takotsubo es cuando el corazón existe una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo cuando hay una activación adrenérgica rápida. Por ejemplo, imagínense que a un padre de familia o a una madre de familia se le muere su hijo o hija, llega a un estado de choque y de repente se desmayan, bla, 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 y pueden infartarse. ¿Ok? Entonces eso es una miocardiopatía de Takotsubo, o como le llaman, corazón sufrido, pero no porque es gordito, porque hay un estrés emocional cuando el ventrículo izquierdo sufre. Después la embolia pulmonar, la valvulopatía, estados de intoxicación, todas estas cosas llevan a un estado de choque. Y cuando hay un infarto de miocardio, hay disfunción diastólica y sistólica. La mayoría de los médicos, cuando hay un estado de choque cardiogénico, preguntan la FEBI. ¿Qué es la FEBI? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero lo primero que se altera en un estado de choque es la función diastólica. ¿Por qué? Por fisiología. ¿Quién consume más ATPs?
¿La sístole o la diástole? La diástole. ¿Para qué? Para romper, pues necesita ATPs para romper la interacción entre actina y miosina. Recuerden ahí la interacción entre las troponinas. Está muy fácil de explicarlo. Tanto la disfunción sistólica y la diastólica me llevan a un proceso de una elipse que me lleva a la muerte. Y el diagnóstico, ¿cómo lo hago? Depende de qué tipo de causa es. Si va a ser un infarto, pues va a tener dolor precordial, irradiado, bla, 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 todo lo que ustedes saben. Ojo, esos pacientitos, como te dice el libro, solo vienen el 20% y el 70% o más de la mitad vienen con síntomas inespecíficos. Por eso es que los pacientes no saben reconocer un infarto agudo de miocardio y se les va el tiempo mayor a 12 horas para hacer una trombólisis in situ o farmacológico y si nos mueren. ¿Ok? Pues eso será en un contexto de infarto agudo de miocardio con o sin elevación de ST. Pero si tiene un paciente que vivía en Potosí, en Sucre y que veía bichos, pues y tiene una frecuencia cardíaca de 30, bloqueo auriculoventricular grado 2, MOBITS 2, etcétera, puede llevarnos a un choque cardiogénico, ¿no? O también si tiene una taquiarritmia, un FA, ha tenido hipertiroidismo o alguna alteración, puede llegarnos que una taquiasima puede llevar a un choque cardiogénico. ¿Y qué voy a pedir en los laboratorios? Principalmente hacer un electrocardiograma, radiografía de tórax, un ecocardiograma, y si no puedo diagnosticar con eso, llamo al cardiólogo, al hemodinamista, para que hagan un cateterismo de arterias coronarias de la arteria pulmonar, pero con ecocardiograma ya podemos llegar a un diagnóstico certero. Y en el laboratorio, principalmente las troponinas y la fracción MB. El tratamiento. El tratamiento depende en qué fase del choque cardiogénico estoy. Si el paciente no puede respirar, ¿por qué? Porque el corazón no funciona. El corazón no lanza el volumen circulante efectivo hacia adelante. Entonces se va hacia atrás retrógradamente. Y el líquido del ventrículo izquierdo, que no va hacia la aorta y se regresa a la aurícula derecha y al pulmón, pues se llena de líquido el pulmón. ¿Y esto qué se llama? Edema agudo pulmonar cardiogénico. Entonces, si el pulmón está lleno de agua, ¿qué voy a hacer? Sacar el agua. ¿Y qué voy a dar? Diuréticos. ¿Para qué? Para eliminar ese líquido. Fácil, ¿no? ¿Y por qué doy morfina? Primero, para calmarle el dolor si es un choque cardiogénico. Segundo, para disminuir la sensación de disnea en el paciente. Luego doy oxígeno dependiendo de mi saturación, porque hoy en día hay investigaciones que un paciente cardiogénico no es óptimo que sature al 100%, porque las arterias coronarias hay mayor vasoconstricción. Y si tengo buena presión arterial sistólica, puedo manejar con nitroglicerina. Si está alta, ojo, porque si está baja, lo doy al contrario, voy a usar noradrenalina. ¿Dónde actúa la noradrenalina? ¿En qué receptores? En alfa 1, dos cruces, y beta 1, una cruz. Es decir, aumenta la resistencia vascular sistémica y aumenta el ionotropismo. ¿Ok? Y pues si no responde la noradrenalina, me voy a ayudar con la dopamina. Esto en un edema agudo pulmonar cardiogénico. En hipovolemia, pues dar sangre, ¿no? Dar líquidos. Estado de choque cardiogénico de bajo gasto. Vamos a ver ahora el algoritmo.
En arritmia, si es bradicardia, poderle marcapaso, y si está aquí arritmia, desfibrilar o cardiovertir, con medicamentos o con cardioversión eléctrica. Y aquí vemos en el edema pulmonar, donde comienzo a ver todas estas cosas, y en estado de choque con cardiogénico con gasto cardíaco bajo, voy a ver la presión arterial. Si tengo una presión arterial sistólica más de 100, voy a dar nitro. ¿Ok? ¿Por qué voy a dar nitroglicerina, que es un venodilatador? Para disminuir la postcarga. Una presión arterial que esté con una presión arterial sistólica entre 70 y 100, doy dobutamina. Y si está la presión sistólica debajo de 100 con signos de estado de choque, es decir, con lactato mayor a 2, voy a dar noradrenalina. ¿Vale? Bueno. Ahora, el estado de choque cardiogénico compresivo es principalmente el taponamiento cardíaco. Tamponade es el nombre correcto. ¿Okay? Entonces, el de acá, de cardiogénico compresivo, tenemos 3 casos. Bueno, varias. Neumotórax por presión. ¿Qué es un neumotórax? Neumoaire, tórax, tórax. Es decir, pues que el pulmón se pinchó. Porque le pusieron un catéter, porque hubo un trauma, porque estaba infectado por una neumonía por neumocitis girovesi, tuvo quistes supleurales, escapó aire al tórax, o porque estaba un patrón enfisematoso y tal, por presión por el ventilador mecánico hizo barotrauma y luego un enfisema intersticial y mediastinal y neumotórax y enfisema subcutáneo, etcétera, o porque hay una herniación de las vísceras abdominales que nunca superó la señora o el señor, o por una hernia diafragmática. Cualquiera de estos llevan a un choque cardiogénico compresivo y todas se pueden resolver. Alguien que se le muera un paciente por estas causas, ignorancia total. El diagnóstico pues es clínico, más que clínico yo diría es por ecocardiografía principalmente. Y el tratamiento, si es un neumotórax, pues pincho el pulmón para que salga el aire y se descomprima, ¿no? Y si es un taponamiento, pues hago pericardiocentesis guiada por ultrasonido. El neurogénico. Yo he visto pacientes en choque neurogénico. Por ejemplo, había una paciente hace muchos años que estaba de fiestas y se cayó del segundo piso y se partió la médula espinal. Y se desmayó la señora, perdió el estado de conciencia y después de los 48 horas le llevaron al hospital y no podía mover toda la extremidad inferior porque había perdido o habría desintegrado toda la médula espinal. Entonces este paciente en algún momento cayó la presión arterial hasta 70-40 y con un lactato de 2.9. Entonces estaba haciendo un choque neurogénico. Entonces ahí reponemos un poco de volumen y damos algún vasopresor. Y en el estado de choque hiposuprarrenal, que nunca lo vi hasta ahora o nunca lo diagnostiqué, pues fue por una insuficiencia suprarrenal detectada que es decir, medimos cortisol sérico o cortisol en orinas y tenemos en el paciente con hipoglicemia, hay un trastorno hidroelectrolítico medio raro, hay hipocalemia, etcétera. Entonces podríamos hacernos sospechar de un choque hiposuprarrenal. Entonces, esta puede ser por administración crónica de corticoides y en algún momento dejó de administrarse, por atrofia idiopática de la suprarrenal, tuberculosis, metástasis, bla, 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 y no se presentan tan agudos, ¿no? Si hablamos de estas identidades, porque una amiloidosis no te da en horas, te da en meses, ¿no? El diagnóstico, vamos a profundizar esto en endocrinología con una prueba de estimulación de la hormona
corticotropa. ¿Y el tratamiento cuál será? Pues si le falta azúcar, le daremos azúcar, ¿no? Glucosa. Ojo, de nada sirve que tú hayas visto esta videoclase sin que tú hayas estudiado. Y de nada sirve que hayas estudiado si no tienes tu propio resumen. De nada sirve que tengas tu propio resumen si no estás repitiendo y estudiando todos los días. Y de nada sirve nada, de todo, si no te estás autoevaluando con nuestros simulacros. Así que la clave es planear, que ya lo planeaste, según el cronograma. Estás haciendo, repitiendo, seguir haciendo, simulacro y la meta. Espero haberlos ayudado un poco.